Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la delicia que eres tú, Señor. La delicia de disfrutar tu presencia, este tiempo de alabanza, de oración, Padre. Gracias, Señor, por estar en medio nuestro, Padre. Que tu Espíritu Santo se siga moviendo con libertad, Señor. Que abra nuestros corazones. Que la palabra que hoy se enseña, Señor, se siembre en nuestros corazones y que produzca el fruto que tú has deseado para nuestras vidas, Señor. Transfórmanos, Señor. Renueva nuestra mente, Padre. Bendice a las personas que están escuchando este mensaje, Señor, tanto las que están aquí como las que nos están sintonizando, Padre. Y te ruego, Padre, que cubras mis deficiencias y hables a través de mí, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Voy a comenzar otra serie, pero antes quiero ver unos temas pendientes con... sí, tengo varios temas que ver. Entre ellos es el tema de la fe, chicos. Se supone que es un tema básico, pero pues no es tan básico, sí. Y más porque me ha tocado, he estado hablando y aconsejando a algunas personas. De esas veces que digo, voy a pastorear esta semana. Entonces, oye, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y las luchas de cada uno y demás. Y eso de vivir por fe es todo un reto, chicos. Sí. Es un reto para todo creyente porque hemos sido ordenados para hacer eso. Pero lo interesante del caso es que era una de las problemáticas, el asunto de nosotros creer y seguir al Señor y tener fe en el Señor, es una de las problemáticas que vemos a lo largo de toda la Biblia. De hecho, era una de las principales problemáticas que Jesús tenía con sus discípulos. ¿Sí sabes cuál era la continua queja, el continuo reclamo de Jesús para con sus discípulos? Era el asunto de su poca fe. Sí. ¿Se acuerdan cuando en Mateo 6 empieza a hablarles acerca de cómo Dios va a proveer si buscan primero el reino de Dios? Jesús se dirige a ellos y les dice, si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Era un adjetivo, gente de poca fe, común y recurrente con Jesús con sus discípulos. Los discípulos así, dijo, gente de poca fe, sí. ¿O se acuerdan de la tormenta? Cuando estaba Jesús dormido en la barca, Jesús tranquilo, y conste que no se estaba haciendo dormido, ¿eh? Gente dice, nada, se estaba haciendo dormido para ver qué tal, cómo reaccionaba. No, estaba cansadísimo al tal punto que en medio de la tormenta estaba dormido, sí, mojándose él, pero él soñando, sí. Y estaban los discípulos histéricos pensando que se iban a ahogar. Y Jesús también los vuelve a reprender. Hombres de poca fe, les contestó. ¿Por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y reprendió los vientos y las olas y todo quedó completamente tranquilo. Y otra vez, hombres de poca fe, ¿sí? O el caso de Pedro, ¿se acuerdan? Señor, si eres tú, Jesús, vea caminando Jesús sobre las aguas y Pedro súper animado, pues yo también quiero, ¿no? Señor, si eres tú, ordena que yo camine sobre las aguas también. Pues vente, Pedro, órale, que empiece a caminar. Y ve las olas. Oye, pues caminar sobre las aguas no es cualquier cosa, chicos. ¿Cuántos aquí lo han hecho? ¿Cuántos han caído ya? Pero nomás no ha funcionado más. Sí, oye, se empieza a hundir a ver las olas y Pedro inmediatamente, Señor, sálvame. Jesús enseguida le tiende la mano y sujetándolo lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Uy, sí. ¿O te acuerdas cuando Jesús empieza, después de una gran campaña de evangelismo y toda la cosa y de ministración y todo, Jesús le dice, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y los escribas. Y los discípulos acto seguido pensaron, ching, es que no trajimos pan. No, pues te dije que trajeras pan. Y empezaron a discutir acerca de que no tenían que comer, ¿sí? Y cuando Jesús se dio cuenta que no captaban la onda de lo que estaba diciendo, en Mateo 16:8, al darse cuenta de esto, Jesús le recriminó, hombres de poca fe. ¿Por qué están hablando de que no tienen pan? Otra vez lo mismo, hombres de poca fe, ¿sí? O cuando los discípulos quisieron liberar a un demonio, ¿se acuerdan? Y el demonio, no quiero salir, y pues nomás no lo pudieron liberar. Y Jesús, y le preguntan los discípulos a Jesús, oye, Señor, ¿por qué no podemos liberar al demonio? Y Jesús, tranquila y llanamente le dice, por vuestra poca fe. Sí. Y les empecé a decir, porque sí, de cierto digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible. Fíjate, está diciendo que ni siquiera el tamaño de un grano de mostaza, ¿sí?
O la resurrección, o sea, estaban viendo a Jesús y todavía no creían que estaba ahí, ¿sí? Y entonces, en Lucas 24:25 le dice, Jesús les dijo, qué necios son, les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras. O sea, la falta de fe continua, ¿sí? Vez tras vez. De hecho, muchos de los pasajes o de las cosas que Jesús les hablaba, los discípulos no lo entendían porque no tenían fe. Les decía, es necesario que el Hijo del Hombre muera y resucite el tercer día. Y los discípulos no entendían, porque no creían en el mensaje, ¿sí? Llegó incluso la falta de fe al punto del fastidio de Jesús, chicos. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús estaba ya, quítenmelos. ¿Se acuerdan? En Mateo 17:17 que Jesús dijo, gente corrupta y sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme aquí, muchacho. Imagínate, o sea, llegó al punto del fastidio, ¿sí? Y gracias a Dios que no tiró la toalla, sino, sí. Y eso, bueno, los discípulos no era un asunto aislado. Venía siguiendo con el mismo patrón que el pueblo de Israel. ¿Se acuerdan cuando salió el pueblo de Israel de Egipto? Luego, o sea, vieron los milagros, las cosas portentosas que Dios hizo con las plagas, abrir el mar rojo, como la liberación de Dios tan poderosa. Y empezaron a ver las problemitas y luego la queja y la falta de fe. ¿Se acuerdan? La primera problemática, empieza a faltar agua. Sí. ¿Y qué hacen los israelitas? Éxodo 17:3 dice, pero los israelitas estaban sedientos y murmuraban contra Moisés. Cuando habla de la palabra murmurar, no está hablando de secretear, está hablando de quejarse. Se estaban quejando contra Moisés. ¿Por qué nos sacaste de Egipto?, reclamaban. ¿Solo para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestro ganado? ¿Sí te das cuenta? O sea, en su falta de fe creían que Dios los sacó con esos actos de prodigios y demás para morirlos de fe, pero hacerlos morir de sed. Entonces, ups, sorry chicos, se me olvidó contemplar el asunto del agua. Sí. ¿Te imaginas? Pero es lo que creían, es la falta de fe. Pues solamente estás en el desierto y no ves, ¿qué ves? Ves así manantiales de agua y no ves nada, ¿sí? Y es como que, ¿a dónde nos trajiste? Vamos a morir de sed, vamos a morir de sed, y todos paniqueados, ¿sí? O la falta de comida, pues no hay agua y también no hay comida. Bueno, en este caso, lo del agua, el Señor tuvo que sacar agua de la roca. O la falta de comida. Oye, ven que ya se le está acabando los insumos. Oye, pues ya ¿cuánto pan te queda? No, pues ya no me queda nada del pan que sacamos de Egipto. Y pues ¿qué hacemos? No vamos a morir de hambre, vamos a morir. Y todos ahí paniqueados por eso, ¿sí? Éxodo 16, del 2 al 3 dice, ahí en el desierto toda la comunidad, otra vez, murmuró contra Moisés. Y Aarón, acuérdate, murmurar es quejarse. ¿Cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto? O sea, bien dramas. Les decían los israelitas, allá nos sentábamos nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda la comunidad. Y sí, Moisés, sí, ya descubrieron nuestro plan. O sea, ¿qué les pasa? O sea, ¿realmente piensan que estaban... Que Dios tenía una mala intención que los iba a abandonar así? O sea, vieron la maravilla de Dios, pero entiendo que cuesta, porque tenían que creer que tenían que confiar en la fidelidad de Dios, en que Dios iba a proveer, y ahí fue cuando Dios proveyó el maná. O la otra situación, otro reto que empezaron a enfrentar, ¿se acuerdan? Oye, vamos a ver qué tal la tierra a la cual el Señor nos va a llevar. Y pues nada. Padrísima la tierra, pero está habitada por gigantes. Y ciudades amuralladas así de imposible vencerlas. Llegan con el reporte y dicen, no, pues ¿sabes qué? Está muy padre, hay mucha bendición. Estas son las uvas, sí, parecían melones. Y dicen, pero ¿saben qué? O sea, a gigantes. Y nosotros parecemos langostas delante de ellos, imagínate. Y todos vamos a morir. Y típico, sí, va paniqueados. Dice Números 14, 2 al 3. En sus murmuraciones, otra vez murmuraciones, contra Moisés y Aarón, la comunidad decía, ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Más nos valdría morir en el desierto. ¿Por qué nos ha traído el Señor a esta tierra? ¿Para morir atravesados por la espada y que nuestras esposas y nuestros niños se conviertan en botín de guerra? ¿No sería mejor volver a Egipto? O sea, bien dramas. Otra vez es que a volver, sí.
Y su inconstante incredulidad llevó también al Señor al punto del fastidio en cuestión de lidiar con ellos. Números 14, del 11 al 12 dice: entonces el Señor le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando? ¿Hasta cuándo se negarán en creer en mí, a pesar de todas las maravillas que he hecho entre ellos? Voy a enviarles una plaga que los destruya, pero a ti te haré un pueblo más grande y más fuerte que ellos. Si no se pone Moisés a interceder, no habría Israel, habría Moisés, sí, los museitas. Entonces, imagínate, sí, pero Dios ahí se puso las pilas Moisés para interceder. Y dices: ¡ay, qué pueblo tan más incrédulo! Resulta que es también una de las piezas en donde también nosotros cogíamos, chicos. Sí. Vivir, caminar por fe, al igual que el Israel, al igual que los discípulos, también nos angustiamos. También nos estresamos en situaciones donde no vemos cómo va a estar la cosa, no vemos nada, y empieza el estrés, la angustia. Y tal vez somos más portaditos y no nos quejamos, pero andamos todos estresados. Hoy nos va a dejar Dios morir aquí. Sí, situaciones que todos vivimos en algún punto. Tal vez no saliste de Egipto de esclavitud, etcétera, pero tenemos problemáticas todos en algún punto, ¿sí? Oye, como cristianos, a veces, el cristiano que pierde o está a punto de perder el trabajo y la angustia y el estrés de que lo atormente y ¿qué va a pasar? O sea, ¿cuánto tiempo voy a estar desempleado? ¿Y cómo voy a pagar las cuentas? ¿Y Dios me va a proveer? O sea, ¿qué va a pasar? La angustia. Igual como dices, no veo cómo va a estar, no veo dónde hay agua. Sí, y empieza el estrés, la angustia. Sí. Oye, tu marido, ¿te acuerdas cuando vimos el tema de matrimonio y que la mujer tiene que tener la confianza de que Dios lo va a proteger de las malas decisiones del marido? Oye, se requiere fe, ¿sí? Oye, ves que tu marido está tomando decisiones que están afectando para mal a ti y a tu familia, y tú tienes la encomienda de someterte. Y dices: en la torre. Y es la duda de la incredulidad, es como que: Señor, ¿me protegerás? ¿Realmente verás por mí? O sea, ¿verás por mí mis hijos? Es que, Señor, sí. Empieza la angustia, ¿sí? Oye, o estás como padre o madre soltera y es: oh, Señor, ¿cómo le voy a hacer para sacar a mis hijos y criarlos yo solo? Sí, toda la problemática y el tiempo y el dinero y todo, sí. O no tienes dinero para cubrir las colegiaturas, sí. El colegio en el que quieres ingresar a tus hijos. Y es: Señor, proveerás, vendrás, abrirás las puertas de una u otra forma. O ¿qué onda? ¿Me vas a dejar mal parado? ¿O qué pasará? Sí. O tienes problemática en tu trabajo de injusticia, de abuso, y llega la incógnita: Señor, ¿lo resolverás? O sea, o lo vas a permitir sin hacer nada, sin intervenir aquí en esa situación. Sí. O necesitas dinero para cubrir los gastos más básicos. Y la duda, sí, de Dios me va a proveer, me ayudará. O tal vez te metiste en un problema, no tienes cómo salir con él. Les ha pasado problemáticas, como ejemplo, hemos platicado la problemática de la casa. Es como que: ¡ay, Señor! ¿Cómo lo voy a hacer, Señor? ¿Me vas a ayudar? ¿Qué va a pasar? Sí. O tienes proyectos en tu negocio, en tu profesión, y la angustia de si se darán o no te carcome. Sí. Dios responderá, abrirá la puerta, proveerá. O estás viviendo problemáticas estás viendo problemáticas que están viviendo tus hijos y no sabes cómo ayudarles o la solución, y te carcome el no encontrar la respuesta y no ves cómo Dios te puede ayudar en esa situación. O una problemática con tu marido, ¿sí? En tu matrimonio, con tu esposa tal vez. Y la angustia: Señor, ¿salvarás en mi matrimonio o se perderá? Dios, ¿harás el milagro? ¿Me abandonarás en medio de esta situación? En general, ¿ves cómo está la situación, las tribulaciones que se avecinan, por ejemplo, en el mundo entero? Vemos las noticias y más dicen la torre. Y la angustia, así de que: Señor, ¿qué hago? ¿Cómo me preparo? Sí. Oh Dios, ¿cómo le vamos a hacer para librar las problemáticas que vienen? Y luego eso de esta incredulidad, de esta angustia,
Es que nuestra incredulidad, nuestra falta de fe, produce problemas físicos, problemas emocionales y problemas espirituales en nuestra vida. De la misma forma, así como Pedro se hundió por la duda, cuando estaba caminando sobre las aguas, mientras que creía todo estaba bien, empezó a dudar. Sí. Y así pasa, sin fe, al igual que Pedro, te hundes en los problemas físicos, emocionales y espirituales, chicos. Y hay un montón de problemas que surgen por la falta de fe. ¿Te está pasando? Los temores típicamente son producto de la falta de fe. Los temores, las angustias. El estrés típicamente es producto de la falta de fe. Sí. Ataques de pánico muchas veces son producto de la falta de fe. Y luego problemas físicos, colitis, ¿se les ha pasado? Sí, está así como que, ¡ay! Es que es la colitis. Problemas gastrointestinales, o de espalda, todo contracturado porque la carga que tienes, la migraña, ¿qué más se les ocurre? Hay un montón de problemas derivados del estrés, ¿no? Y no solamente problemas físicos que se manifiestan de esa u otra forma, chicos. También hay adicciones, porque a veces como no sabemos cómo lidiar con ese estrés y con ese temor y con esa ansiedad que nos carga producto de nuestra incredulidad, la gente agarra el cigarro, porque por los químicos y demás momento, no tendré fe, pero el cigarrito me lo hace, me da el mismo efecto, me trae esa paz, ¿sí? Y no solo a veces el cigarro, a veces pastillas, ¿sí? Drogas, ¿sí? ¿Qué más? ¿Sí? Alcohol, etcétera, ¿sí? Y esa incredulidad y ese temor que te abruma, que te va hundiendo, te roba el gozo, te roba la paz y estás angustiado. Es como que, oh, Señor, ¿cómo lo voy a hacer? Y hasta crea un ambiente hostil porque andas así malhumorado. ¿Les ha pasado así como que alguien está así con la mecha corta por todas las problemáticas que tiene y no sabe cómo lidiar con todo eso? Sí. Y luego lo peor de todo es que terminan resentidos con Dios, con su voluntad, porque o no te cumple, no te salva, no te soluciona la problemática que estás viviendo, no funciona la fe, ¿sí? Y eventualmente muchos cristianos terminan apartados. Lamentablemente, quedan decepcionados, ¿sí? De hecho, la incredulidad es lo que produce la desobediencia en el hombre, chicos. O sea, no creo que me vaya Dios a proveer por medios legítimos. ¿Y qué hago? Aprovecho los medios ilegítimos que se me presentan. Porque no creo que Dios me vaya a proveer de forma legítima. Sí. Oye, no creo que Dios me vaya a mandar al infierno por no perdonar. Así que, pues, no perdón. Hay incredulidad. De hecho, el primer acto de desobediencia fue por la incredulidad a la palabra de Dios. Sí. Pues no voy a morir. Pues lo agarro. Sí, el fruto. Y todos esos problemas físicos de estrés, angustia y demás se solucionarán tan sencilla y tan fácilmente si tuviéramos fe. Fe. Sí. Crear un ambiente no solamente físico, sino emocional, espiritual y ambiente en el lugar donde estás. Sí, porque se puede caer el mundo, pero si tú estás tranquilo, si estás con fe, como si nada. No hay la angustia, no hay la fricción en las relaciones. ¿Sí? No estás buscando quién es el culpable. Si hubieras hecho esto o aquello. Pero es aquí donde llega la pregunta. Bueno, ¿y qué es fe? Fe, chicos, es una creencia no alimentada por tus sentidos. No por lo que ves, no por lo que escuchas, no por lo que tocas. Sí, es una creencia no alimentada por tus sentidos o por lo que entiendes, sino por lo que sabes. Dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, tus sentidos no intervienen. Hay una convicción, hay una certeza de un producto de un conocimiento que tienes, o sea, es una creencia no alimentada por tus sentidos, sino por lo que sabes. Y lo que sabes, por la revelación de la palabra de Dios. Dice la Biblia que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Sí? O sea, no es un asunto donde, pues yo tengo fe en lo que tú quieras. No es fe en tus chiflazones, chicos.
¿Sí me explico? No es que, pues sí, si tienes fe, se vas. No, 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 no. Sí. Por eso Santiago decía, Santiago 4:3, cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Pero yo tengo fe, no importa, chiflazones. ¿Sí me explico? Tampoco son tus ocurrencias o proyectos o declaraciones que hagas. O sea, si declaro, con fe se va a hacer. Y tenemos a personas llenas de fe haciendo declaraciones en Santiago 4, del 3 al 16, que dice, ustedes dicen, declaran, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año, haremos negocios ahí y ganaremos dinero. ¿Cómo saben qué será su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como una neblina del amanecer, aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos y semejante jactancia es maligna. O sea, tampoco hacen eso, ¿sí? Ni tampoco en palabras proféticas que me profetizaron y tengo fe. ¿Les ha pasado? La Biblia te dice que en 1 Corintios 14:29 que cuando te profeticen dice, juzga, examina, discierne la palabra. ¿Sí? Porque muy bien pudiera no ser. Dice, así mismo los profetas lo hablen 2 o 3 y los demás juzguen. No dice, acéptalo por fe. Dice, júzgalo, disciérnelo. ¿Sí? Y tampoco se trata de tus sueños, es que tuve un sueño. Colosenses 2, del 18 al 19 habla acerca de eso. Dice, no dejen que los condenen ninguno que aquellos que insisten en una religiosa abnegación o un culto a los ángeles, al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas. Es que tuve un sueño aquí que... No. La fe, chicos, es la certeza de lo que se espera, basada en la revelación, en lo que sabemos por la palabra de Dios. La palabra de Dios. Tú puedes tener fe en tus ocurrencias, en tus profecías, en tus sueños. X eso. Sí, eso te puede quedar mal parado. La fe es sólida cuando se basa en la palabra de Dios. Sí. Y déjame explicarte esto. La fe, chicos, eso es muy importante que entiendan. Más que la certeza de resultado, es la certeza de carácter. Déjame explicarte bien esto. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, se refiere a Dios y lo que esperamos de Él. ¿A Dios lo ves? No. ¿Ves lo que te ha prometido? No. ¿Sí? El meollo de la fe, chicos, siempre es la confianza en Dios, en su naturaleza, en su carácter, en su fidelidad a la palabra. Siempre. Y déjame aclararte esto. ¿Por qué digo que la certeza, que es más que la certeza de resultados, es la certeza de carácter? ¿Por qué? Porque los resultados pueden variar. Siempre pueden variar. O sea, con excepción de las claras promesas de Dios en la Biblia con respecto a nuestra salvación y nuestra herencia que nos depara, en el día a día, en situaciones particulares de nuestra vida, muchas veces no sabemos lo que es mejor para nosotros, lo más benéfico o lo más justo. No sabemos. De hecho, lo bueno y lo malo se mide de acuerdo al propósito. Por ejemplo, si el propósito de la sanidad física es una enfermedad, si el propósito de la sanidad física, si el propósito es la sanidad física, una enfermedad sería perjudicial. Oye, el propósito es que sea sano físicamente. Pues viene una enfermedad, pues me está perjudicando. Sí. Pero si en cambio el propósito es nuestra santificación y nuestra salvación, una enfermedad pudiera ser beneficial. ¿Sí? ¿Vamos entendiendo? O sea, ¿cómo sabes qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo más justo, qué es lo más apropiado? ¿Sí? Por eso muchas veces, como no sabemos, dice la Biblia en Romanos 8:28, que muchas veces no sabemos cómo pedir como conviene, porque no sabemos qué es lo mejor. ¿Sí? En ocasiones la palabra profética, por ejemplo, también, o el sueño, la visión, fueron producto de tus ocurrencias personales no inspiradas por el Espíritu. Déjame advertir, puede suceder. Sí. Y así muchas veces no podemos dar certeza de resultados. No podemos dar la certeza de si realmente va a prosperar o no, o si va a sanar o no, o si va a entrar a tal escuela o no, o si ese matrimonio se va a rescatar o no. No hay resultado de certeza, no hay certeza de resultado. Pero sí hay certeza de carácter, porque Dios y su naturaleza es inmutable.
cualquiera que sea el resultado, sabes que Dios va a hacer algo bueno para ti porque sabes quién es Dios. ¿Sí me explico? Tenemos la fe y la certeza en quién es Dios y en su naturaleza inmutable. Que Él es un Dios bueno, amoroso, que desea el bien del ser humano, que es misericordioso, tardo para la ira y fiel y justo. De hecho, vimos una serie hace tiempo que se llamaba Conócelo y vimos 7 características de Dios. Dios fuerte, Dios celoso, Dios amoroso, Dios severo, Dios justo, Dios misericordioso y Dios fiel. ¿Sí? Eso te ayuda a entender qué esperar de Dios y cómo es siempre fiel, cómo es siempre justo, cómo es siempre misericordioso, cómo es celoso, etcétera. ¿Sí? Y cuando sabes esto, sabes que cualquiera que sea el resultado que fuere, sabemos que podemos confiar en que reflejará ese resultado su naturaleza, pues Él es inmutable y que su palabra es veraz. Oye, tal vez no sanó, sí, en el cristiano, pero sabes que esa enfermedad obró para su bien. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque, como les comento, la fe no se trata de la certeza de resultados, sino la certeza del carácter de Dios. ¿Me explico? Sabes que en la forma en que venga la respuesta va a reflejar el carácter de Dios. ¿Sí? Y lo grueso es que esta fe, chicos, es vital para el cristiano. Es vital porque desde el inicio, es vital para salvación. La Biblia dice en Juan 8:24 a los que creían, a los que querían seguir a Jesús, les decía, ustedes morirán en sus pecados porque, a menos que crean que yo soy quien afirmo ser, morirán en sus pecados. Porque la salvación viene por creer en Jesús. De hecho, Romanos 3:28 dice, así que somos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Es por medio de la fe que viene la salvación. Y la Biblia dice que es indispensable para agradar a Dios. ¿Has escuchado los comentarios tontos que gente dice, no es cristiano, pero es muy buena gente? Sí. O sea, si no tiene fe en Dios, no agrada a Dios. Punto. Sí. Dice Hebreos 11:6, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Entonces no tienes fe, no es bueno y no agradas a Dios. Sí. Y es indispensable para agradar a Dios, es indispensable para tu andar cristiano. La Biblia dice que se espera que andes por fe. Dice 2 Corintios 5:7, vivimos por fe y no por vista. O la Nueva Traducción Viviente, pues vivimos por lo que creemos, no por lo que vemos. Cuando os digo, la fe es la creencia que viene no por lo que ves, no por tus sentidos, sino por lo que sabes, por revelación divina, por la palabra. ¿Sí? Y esto es donde todo el caminar cristiano, chicos, no es como que, pues, en las primeras etapas de tu vida caminas por fe y luego ya el Señor te da quebradita y ya te permite andar por vista. No, es todo. Dice Romanos 1:17, de hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin. Tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. O sea, nada más imagínate, chicos, toda tu vida cristiana está regida por lo que no ves. ¿Crees en Jesucristo a quien no has visto? ¿Crees en un mensaje de salvación ejecutado en el pasado donde no estuviste ahí? ¿Crees en un operar de Dios, un Dios que no ves en el tiempo presente? ¿Crees en una promesa de redención futura que todavía no ves? Sí. Y todo esto se supone que debe regir tu vida actual para establecer prioridades y para obedecer. Imagínate. Por eso es todo el caminar cristiano se basa en la fe. Y es indispensable no solamente porque es la base, el fundamento del caminar cristiano, sino es indispensable porque va a ser probada tu fe. Es decir, se tiene que ejercer, se tiene que ejercitar, se tiene que poner en práctica la fe, chicos. Y Dios va a poner situaciones en tu vida donde vas a tener que ejercitar la fe. Sí. Es que para que se desarrolle, Dios tiene que permitir ese tipo de situaciones donde tienes que ejercer la fe. Situaciones donde tienes que confiar en el amor y en la fidelidad de Dios, aunque las circunstancias te digan todo lo contrario. ¿Me explico? No hay agua. ¿Qué hago? Ay, sí, debo de confiar
en el amor y la fidelidad de Dios. Y se tiene que presentar eso, chicos. Y todos lo vamos a tener que vivir aquí. ¿Y qué pasa cuando no la pasas la prueba? Te hundes en el estrés, en la angustia, en la desesperación. ¿Sí? Igual que los israelitas, chicos, se tiene que presentar eso. Momentos de sed sin ver nada de agua. Y con la duda de, Señor, con la duda de que el Señor te abandonó, ¿te va a dejar morir? ¿O vas a creer que Dios es fiel y te ama y va a proveer? Pero chécate, dejó Dios que los israelitas tuvieran sed. Y a ver, ¿qué haces con esto? ¿Cómo reaccionas? ¡Ah, vamos a morir! Y así estamos algunos de nosotros. Oye, momento de hambre. O sea, dejó que tuvieran hambre, chicos. Sí. Y no hay alimento alrededor. ¿Qué haces? ¿Confías en que ya te abandonó? Sí. O igual que sus discípulos. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? No, cuando no ves los medios. Dios a veces cierra las circunstancias y demás para que tú no veas por dónde va a venir la provisión. O momentos de tormentas en tu vida. Es la tormenta y parece que te vas a hundir. ¿Qué haces? ¿Confías? Y de hecho, chicos, todos tenemos problemáticas en donde nuestra fe, como todo ser humano tiene este tipo de problemáticas. La problemática en donde se pone en práctica la fe. La problemática de, ¿me sacará Dios del aprieto? ¿Dónde estás? Es decir, ¿me proveerá? ¿Me salvará? ¿Resolverá la problemática? ¿Arreglará esta situación? Todos pasamos por problemas, ¿o no? Y es, ¿me sacará Dios del aprieto? Y la otra es, ¿obrará Dios esto para mi bien? Cosas que pasan, que son terribles, que son feas. Es, Señor, ¿obrarás esto para mí? ¿Realmente Dios me ama y se interesa por mí? Se ponen a prueba, chicos. Y hay circunstancias que ponen a prueba esto. Y este caminar por fe, chicos, va contrario a la naturaleza pecaminosa. Dice Gálatas 5 que la naturaleza pecaminosa pone deseos que se contraponen al espíritu. Por eso vas a sentir que hay una lucha en ti entre el creer y la incredulidad. Hay una parte así que duda y otra parte que es por parte de la naturaleza pecaminosa y otra parte que quiere creer por parte del Espíritu Santo. Y están luchando entre sí. Sí. Y tú debes de decidir creer utilizando el poder del Espíritu para vencer la naturaleza pecaminosa. Sí. Pero está la naturaleza pecaminosa que quiere dudar. Sí. Que quiere tener ya todo listo. Desde antes, o sea, no tener que confiar en que Dios va a proveer en el día a día. Es como que, Señor, estaría feliz si ya me sacara la lotería, pero ya no tener que caminar por fe. Pues ya tengo todo en el banco, ya tengo la vida resuelta, ¿sí? No tengo que preocuparme por si se provee o no provee. Quisiéramos mucho de eso, ¿sí? El Señor ya lo resolvió. Sí. O sea, ves la reserva de dinero o de provisión y ves... O sea, como que te va a durar meses y años. Y dices, ya, ¿sí? Digo, y déjame decirte, chicos, la Biblia te enseña que es parte de la sabiduría hacer previsiones cuando se pueda. Pero muchas veces Dios no te permite hacer ese tipo de previsiones. Y es, hijo, tienes que creer en mí para que puedas mantener tu fe. No hay de otra, porque no te estoy proveyendo nada extra para... ¿Sí? Igual que en el maná, chicos, ¿se acuerdan? Ve con que te voy a dar y es por día, chicos. Y ellos, desconfiando de Dios, agarraban y esto para mañana, por si acaso no viene el maná. Y se llenaba de lombrices y tal cosa. ¡Ay! Y Dios, ¿cuándo esta gente me va a creer? Sí, porque Dios permite eso. Mira, sinceramente a veces yo digo, Señor, me gustaría tener ya la lista de predicaciones de aquí para dejar de preocuparme, porque a veces es como que estamos ya listos, ya. Pero sí, tengo que confiar en la provisión continua de Dios, de que va a venir, se va a manifestar y toda la cosa. Dios ha sido fiel, pero tengo que confiar. Sí, queremos tener todo, o sea, nuestra naturaleza pecaminosa quiere tener ya todo resuelto aquí, para no tener que caminar por fe. Porque tener que confiar en la fidelidad de Dios me exige fe. Sí, de que mañana, que no veo cómo va a ser mañana, Dios se va a presentar y va a proveer. Sí. Y Dios, y en nuestra naturaleza pecaminosa queremos ver la circunstancia favorable para confiar que todo va a salir bien.
Porque la naturaleza pecaminosa nos queremos mover por vista y no por fe. Si todo va bien, favorablemente es bien, va mal y no. ¿Sí? Las ventas van aumentando, ¿sí? O se están cumpliendo tus deseos, chicos. Y tus anhelos es, wow, todo va bien, tal cosa. Y muchas veces los deseos y anhelos que Dios permite es para darnos en la torre, para que entiendas que tus deseos no están correctos. Y vienen cosas malas por caprichosos, ¿sí? O piensas que si todo está bien, Dios está contigo. Y cuando no, Dios se fue. ¿Sí? O quieres tener la respuesta en tu incredulidad de cómo va a obrar para tu bien para que creas que va a obrar para tu bien. Es que Señor, no, explícame cómo va a obrar esto para mi bien. Sí. Señor, confía en mí. Sí, esto va a obrar para tu bien. O sea, lo único que necesitas saber es que Dios lo va a hacer sin necesidad de que sepas cómo. Muchas veces el cómo es muy complicado para tu mente tan chiquita. Sí. Lo único que sabes es que Dios amoroso es fiel y tiene cuidado de ti y va a obrar para tu bien y puedes dar gracias. Sí. No entiendo cómo, pero lo creo. ¿Me explico? O quiero saber por qué Dios permitió esto o aquello para creer. Sí. Y todo pasa. De hecho, el mundo es lo que dice. A ver, ¿por qué Dios permite la injusticia? Sí. Y que me explique, porque si no, pues no creo en Él. Sí. Explíqueme para creer. Sí. Entender para creer no es fe, chicos. Sí. En vez de que creo, aunque no entienda, porque ya ha dado, Señor, las pruebas suficientes de su carácter y de su naturaleza. Ya ha dado pruebas suficientes. Ya va a haber cosas que no van a encajar. Y ya realizó el acto de amor más grande que ha habido en el universo para ganar nuestra confianza, nuestra fe. Y Él no rinde cuentas a nadie, chicos. Él no es como que, perdón, ¿quieres que te dé cuentas de por qué hice esto, hijito? Sí, pero déjame explicarte. Really. No da cuentas a nadie. Dios espera que reconozcas la brecha que hay entre tú y Él en cuestión de conocimiento, en cuestión de planes, en cuestión de diseños. Como que, hijito, más adelante te voy a explicar. ¿Sí? Ahorita estás así con esas cositas. Vamos al paso. ¿Sí? Hay mucho que te iba a enseñar. Confía en mí por ahorita, por favor. Sí, es la misma situación con padre con hijo, chicos. ¿Sí? Quisieras explicarle un montón de cosas, pero dices, hijo, confía en mí. Más adelante te voy a explicar qué te di de comer. Sí. Y es ahí donde, en esa brecha, chicos, es ahí donde se desarrolla la fe. ¿Sabes cómo se desarrolla la fe? Dice, Señor, quiero que me aumentes la fe. Y dice, ¿cómo lo hago? Si no oro de eso, Señor, auméntame la fe. Le voy a dar la receta secreta para que puedan aumentar su fe, chicos. ¿Quieren aumentar su fe? Si quieren hacer esos... Primer punto para aumentar la fe, chicos. Sí. La fe aumenta de una forma muy sencilla. Una de las formas en que aumenta la fe es en la medida en que aprendes más de la palabra. ¿Cómo obra Dios esto o aquello? Entonces vas a poder ver con mayor claridad al Dios que no se ve a través de lo que sí se ve. Dice la Biblia que la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. ¿Quieres aumentar tu fe? La fe, ya sabes dónde viene. Viene por la palabra. ¿Qué tengo que hacer? Al conocer en su palabra a Dios y la forma en la que Él opera, va aumentando tu fe. Nuestra fe falla. Ponen atención a esto. Nuestra fe falla por no entender las complejidades del actuar de Dios. Y desconfiamos de Él, de su amor, de su fidelidad, de su naturaleza, de su palabra, porque nomás no entendemos qué rayo está haciendo Dios. Entre más conozcas de Dios, fíjate bien en esto, entre más conozcas de Dios, ya no serás destanteado ni movido por las situaciones que Dios permite en tu vida, en las que aparentemente dan la imagen de un Dios malo, porque tú ya sabes cómo opera. ¿Sí sabe? ¿Sí entiende? Por ejemplo, voy a poner varios ejemplos. Y voy a poner respuestas del que no, del que casi no conoce, que tiene una fe chiquita, y el que sí conoce, que tiene una fe grande. Oye, Dios prometió que sanaría, y la persona no sana.
Es que la palabra de Dios dice que Dios nos, por sus llagas somos sanos, pero esta persona nomás no sana. ¿Sí? Y se han escuchado de que, bueno, si no sanó es porque por falta de fe. Sí. Para el simple es, no sanó, y aunque diga que tengo fe, es simplemente Dios no es fiel, su palabra no es verdad, o simplemente Dios no existe, porque nomás tú no funciona. ¿Sí? Para el entendido, para el que sabe cómo opera Dios, Dios sana. Pero la Biblia enseña que la sanidad total prometida es hasta su regreso, y que ahorita muchas veces utiliza la enfermedad para nuestra santificación y madurez. Ya sabes cómo opera. Entonces no te santea cuando no sana. Entonces cuando no sana es como que, ya sabes. Y sabes que Dios sigue siendo fiel y amoroso y que está obrando esto para nuestro bien. ¿Me explicó? Oye, Dios prometió que prosperaría, pero no prospera. Para el simple, Dios es mentiroso. La religión es una farsa. Chicos, hay cristianos, o mejor dicho, gente que fue cristiana, quedó decepcionada por la promesa de un Dios que prospera y no los prosperó. Y pensaron que era así sencillo. Pues simplemente no funcionó la fórmula, no me dio lo que esperaba. Dios es un mentiroso. La religión es una farsa, esto no funciona. Y abandonaron la fe. Para el entendido, sabe que Dios prometió la prosperidad definitiva que será hasta su regreso. Y que ahora depende de que sigas varios principios, los cuales cuestan seguir y hay que conocerlos. Y que también se cumplan los propósitos de Dios y los tiempos de Dios en mi vida. Porque Dios utiliza esos tiempos que haces para tratar cosas en mi corazón. Sí. Y eso lo vimos en el taller de finanzas. Pero no es tan fácil. Pero cuando eres entendido, esas anomalías en el operar no te estantean porque sabes, todo va de acuerdo a lo planeado. Dios sigue siendo fiel a su palabra, sigue siendo amoroso y demás. Y no es que Dios no funcione, es que yo simplemente no entiendo cómo opera Dios. ¿Sí me explico? O Dios me ama, entonces no va a permitir tribulaciones. Sí. Y nada, simplemente no me libra del sufrimiento en el que estoy ahorita. Desde entonces, ¿qué pasó? Para el simple, Dios me permite este sufrimiento, no me ama. O es malo. Sí, o no desea mi bien. Para el simple. Para el entendido, no es movido por eso, porque Dios sabe que Dios utiliza el sufrimiento en esta era de pecado para forjar el carácter y la imagen de Cristo y añadir más peso de gloria. Para el entendido. Para el simple le mueve esa situación. Si no funciona, y estás estanteado, entonces ¿qué hago? Sí. Y eso, chicos, hace que mucha gente esté agonizando en su fe porque ve que no funciona lo que le enseñan. ¿Alguien ha vivido su fe agonizando así en situaciones y dice, esto no funciona? Bueno, no desentendido está Dios operando como debe ser. O sea, no es que la maquinaria esté descompuesta, simplemente no sé cómo funciona. ¡Qué genial! Sí. En serio, así me pasa que llega gente por situaciones o problemáticas, así que es que está pasando esas tribulaciones y más, y yo, ¡qué genial! Y ellos, porque cuando sabes cómo Dios opera, sabes que eso va a ser para tu bien. Porque algo dice Santiago, que tengan por sumo gozo cuando estén pasando por diversas pruebas. Sí, porque ya sabes cómo opera Dios, ya no te santea. Oye, Dios prometió que me proveería lo necesario y me dejó un día pasar hambre. ¿Alguien de aquí ha pasado un día así que si no tuviste para comer? Es porque no, todos los veo muy llenitos. Gloria a Dios. Oye, denle una torta, por favor. A ver. Oye, para el simple ve esa situación y es como que, oh no, Dios no me ama, me ha abandonado, no se interesa por mí. ¿Por qué permitió esto? Sí. Para el entendido, oye, Dios prometió fortalecerme en momentos de debilidad como estos. Sí, Dios no me ha abandonado. Esto lo permitió en Jesús, en Pablo, y la provisión eventualmente llegó. No los abandonó por completo. ¿Te imaginas a Jesús? Esa mañana que se levantó con hambre, que va con la higuera para comer fruto.
y no había fruto. Imagínate que Jesús diciendo, Señor, me has abandonado. ¿Qué ha pasado? O sea, mi pan de cada día, entonces no. ¿Te imaginas? Y se fue así directo al templo a hacer la limpia. Sí, hambriento y enojado, por favor, tantito. O sea, para muchos se les derrumba el mundo porque pasaron un momento de crisis y piensa que Dios ya las abandonó. Oye, Pablo dice que pasó hambres, sí, peligros y demás. Y él estaba así como que, Señor, no, el más mínimo era como que, ok, Señor, más gloria, venga, sí. Y sabía que Dios no lo había abandonado. Si en el contrario dice, cuando débil soy, cuando paso de dificultades, carencias y demás, el poder de Dios viene sobre mí. ¡Wow! ¿Por qué? Porque Pablo ya sabía cómo Dios operaba. Para él esas circunstancias complejas no le movían la fe. Al simple que no conoce la palabra, lo mueve. ¡Oh, no funciona! ¡Vamos a morir! Sí, igual que los israelitas, igual que los discípulos. Oye, Dios prometió ayudarme en mis problemas, pero no me ha ayudado. Y empieza la duda. Sí. Para el simple, Dios no me ama, no le intereso, no existe. Para el entendido, tengo que conocer los principios de Dios que Él me ordena conocer para resolver las problemáticas que voy a enfrentar. Él ya me dio la respuesta a eso en su palabra, tengo que clavarme para conocerlo. ¿Se acuerdan el ejemplo de la llamada de la hermanita que dice es que Dios me ama, ¿por qué no me ayuda en mi matrimonio? Y todo está vuelta de cabeza y demás. Y yo, hermanita, ¿cómo que no la ama? ¿Ya aprendió los principios de Dios para el matrimonio? No. ¿Vienen ahí en la Biblia? ¿Ya los estudió? No. Dios sí se los dio. Pero ella no sabía que Dios operaba así. Ella pensaba que ore por mí, pastor, y para que solucione eso, y se van a solucionar. Yo soy una mujer de fe. No, mi estimado, así Dios no opera. ¿Sí? Pero por no entender cómo opera, estamos ahí distanteados. Ay, es que no funcionó. Acuerda esto. Cuando algo no funciona como tú crees, Dios no está descompuesto. Es tu entendimiento el que está descompuesto. No sabes cómo opera. ¿Sí? Típica pregunta de los incrédulos. Oye, Dios es justo. Entonces, ¿por qué permite la injusticia? Entonces, ¿no es justo? Para el simple es malo. Dios es malo. ¿Sí? O no existe. Poco no. Típica pregunta. Y para el entendido es, Dios es misericordioso con todos, pues todos somos pecadores, mi chavo. ¿Quieres que traiga juicio? Nos lleva a todos. Nos lleva a todos. Sí, pero Él simplemente está dando tiempo para que todos nos arrepintamos. Oh, Dios es amoroso, pero eliminó civilizaciones completas en el pasado. Padres, hijos y demás. Para el simple es, Dios es sanguinario, es cruel. Para el entendido, Dios es justo. Sí, y les dio tiempo de arrepentimiento y juzgó con la severidad que ameritaba la revelación que ellos tenían. E intervino por amor a los justos para que no fueran desviados. O sea, hay muchas cosas que son complejas de entender, chicos, que para el ingenuo es Dios, simplemente no lo entiendo, entonces no le creo. ¿Sí explico? O Dios prometió que que contestaría mis oraciones en el nombre de Jesús, que dice que todo lo que pidas en mi nombre, yo se lo daré para que mi Padre sea glorificado. Entonces, la formulita, yo creía en el inicio, así, igual de simple. Y nomás no funcionaba. Yo, ¿qué onda? Exactamente, para el simple Dios no existe porque no contesta mis oraciones, no le importo, no me ama. Para el entendido sabe cómo funciona la oración y sabe cómo orar para que sus oraciones sean respondidas. Sí. Oye, el caso de José, chicos. O sea, Dios le prometió la victoria. ¿Se acuerdan? En la tierra prometida. A José, perdón. Sí, el caso de Josué. Dios le prometió la victoria a Josué en la tierra prometida y que ningún enemigo se iba a levantar en contra de ellos y iba a prevalecer. Sí, el Señor lo prometió. Sí. Y luego sufren la primera derrota. Sufrieron la primera derrota. ¿Te acuerdas cómo se puso Josué? El drama queen así. Señor, ¿por qué? ¿Se acuerdan? Josué 7:7 dice, Josué le reclamó a Dios, Señor y Dios, ¿por qué hiciste que este pueblo cruzara Jordán y luego lo entregaste en manos de los amorreos para que nos destruyera? Mejor nos hubiéramos quedado del otro lado del río. Estaba reclamándole. Sí. Para el entendido es, no, Dios no se descompone, muchacho. Sí, Dios es fiel. Si no está funcionando como deseas es porque a algo no entendiste o algo hiciste mal, ¿sí?
Para entendidos, Dios no falló. Fue algo que hicimos o entendimos mal nosotros. Josué 7, del 10 al 12, ¿te acuerdas? La respuesta del Señor. El Señor le contestó: levántate, ¿qué haces ahí postrado? Señor, no haces tanta drama. Y luego le dice: los israelitas han pecado y han violado la alianza que concerté con ellos. Se han apropiado del botín de guerra que debía ser destruido y lo han escondido entre sus posesiones. Por eso los israelitas no pueden hacerle frente a sus enemigos, sino que tendrán que huir de sus adversarios. Ellos mismos han acarreado su destrucción. O sea, yo no soy infiel. Ustedes no están aplicando lo que... ¿Se das cuenta? ¿Recuerdan el caso de liberación? Era como que al inicio, cuando estabas ahí ejercitándote en eso, y reprendes y demás, y no sale el demonio, Señor, no hay autoridad, no funciona esto. Señor, no. Mi autoridad tiene poder para sacar todo demonio. No, quite la base legal de ese demonio. Aprende cómo funciona el mecanismo. Si mientras que la persona no confiesa su pecado y cierra esa puerta, el demonio nomás no va a salir. Sí. O sea, conclusión, chicos, con esto es que Dios no miente, Dios no falla, Dios no está descompuesto. Eres tú el que no entiende sus caminos y en tu poco entendimiento emites un mal juicio que te hace dudar de Dios. ¿Me explico? ¿Creerás en Dios cuando... Y esa ya es la pregunta, ¿creerás en Dios cuando no comprendes lo que sucede? Porque déjame decirte, hay una brecha de entendimiento entre tú y el entendimiento de Dios. Si estás consciente de eso, ¿verdad? Si estás consciente. Digo. Y Dios muchas veces te va a dejar perplejo de que, oh my goodness, Dios falló, o Dios está siendo injusto, o Dios está haciendo mal. Porque así parece por esa brecha de entendimiento, ¿sí? ¿Vas a dudar de Él? O sea, ¿creerás en Él cuando no comprenda lo que sucede o dudarás de Él? Porque en tu falta de entendimiento, chicos, es inevitable que se va a poner a prueba esa fe en creer en Él. ¿Sí? De si crees o no realmente que Dios te ama, que busca tu bien o que es justo, o que realmente está interesado más por ti, por tus seres amados, que tú mismo incluso. ¿Sí les ha pasado? Pero a veces pareciera que Dios no actúa así y dices, ¿qué onda, Señor? Sí. Y sin embargo, Dios ya mostró que te ama. Y Él no necesita saberlo todo ni entenderlo todo para confiar en Él. Eso no es fe. Solo necesitas confiar en su mayor muestra de amor que ha hecho ya por ti, a morir por ti en la cruz. Él se merece toda nuestra confianza. Sí. Yo recuerdo en mis caminar con el Señor, yo sí dudaba de su amor para conmigo. Yo creía que cuando Dios decía que insiste en oración, era para sacarle a tirabuzones un favor a Dios, porque Dios no quería. ¿Sí les ha pasado? Dice, más cuando ves las parábolas del juez injusto, ¿no? de que hazme justicia y demás. Veía cómo actúa el juez injusto para que le hizo justicia, por su insistencia. Pues tengo que sacar el favor a Dios, porque si no, ¿sí? Y así estaba, ¿no? Hasta que el Señor llega al Espíritu Santo conmigo y dice, ¿por qué estás así? Estás peleando conmigo para que te haga esto y esto. Yo estaba orando para que el Señor abriera las puertas para que cumpliera su propósito en mí y demás. Y dice, yo estoy más interesado que tú que cumplas mi propósito. ¿En serio? Y así es. El problema no es Dios o su falta de interés. Su amor y su fidelidad por ti es real. La problemática es que no entiendes cómo opera Dios. La problemática es que no crees en eso. Y eso te crea una angustia, una desesperación. Y cuando a mí me enseñó eso, Señor, de que Él estaba más preocupado por mi bienestar y por mi propósito. Mira, chicos, aunque no veía cómo iba a ser el siguiente paso, cómo se iban a abrir las puertas, yo estaba confiadísimo porque sabía, Él está más preocupado. Y cuando sabes que alguien está más preocupado y que tiene todo poder para hacerlo, mira, relax. Relax. Sí. ¿Está más preocupado? Sí. Recuerdo situaciones donde, obviamente, al tener esa revelación, ese entendimiento, me ayudaba con mis amigos. Recuerdo un amigo que durante la universidad perdió la beca. Y estaba angustiadísimo. Es que yo perdí la beca y ¿qué va a pasar? Y yo, ¿really? ¿Estás todo angustiado? O sea, dije, ¿te imaginas que Dios está en su trono angustiado juntamente contigo? Y yo no dije, es que yo quería que todos los planes y propósitos que yo tenía para ti frustrados, ni modo, perdiste toda la beca. ¿Tú ves así a Dios? Dice, no. Dios se previó antemano ante esas fallas que ibas a tener y les preparó para desatar tu propósito.
Dios está tranquilo y dice, todo va de acuerdo a lo planeado, hijo. Mi propósito por ti sigue vigente. Sí, y no depende de que te den o no una beca. Sí, y estoy más preocupado por ti. Voy a abrir las puertas que necesitas para que cumplas mi propósito. Si tú te aprendes a confiar en mí. Cuando veas eso dices, pues ya tranquilo, descansas. Porque sabes que hay una persona más interesada que te ama demasiado y que te va a guiar a ese propósito y abrir las puertas. ¿Pero qué pasa cuando no crees eso? Pues llega el estrés, llega la angustia, llega la enfermedad, empiezas a ir todo agüite, llorando. Por nada. Oye, dijeras, voy a llorar por algo que vale la pena. Algo real. Llorando por algo que ni siquiera ha pasado. ¿Sí me explico? O sea, tu propósito sigue vigente, sigue fiel. Y es ahí donde dices, chale, todo por desconfiar en ese Dios. Por eso les digo, chicos, que la fe, más que la certeza de resultado, es la certeza de carácter. Del carácter de Dios. Confíes en eso, es que el resultado que sea, Dios lo va a obrar para mi bien, por amor a mí. O sea, su amor por mí es fiel. Por eso Pablo decía, en el Antiguo Testamento, cómo Dios manifestaba el amor a los israelitas. Oye, si yo estoy contigo, las 3 bendiciones te vendrán sobre ti. ¿Sí? Tus enemigos huirán delante de ti, tú perseguirás a tus enemigos, y en cambio las maldiciones van a venir sobre ti, tus enemigos te van a perseguir. ¿Sí? Entonces ahí manifestaba el amor de Dios de esa forma, de que sabes que tú vas a perseguir a tus enemigos, y el desamor se va a manifestar en que tus enemigos. Y en el Nuevo Testamento, ¿qué te promete? ¿Quieres vivir piadosamente en Cristo? ¿O haber persecución? Dices, ay, no, Señor, vaya forma de mostrar el amor. Sí, se te promete que si quieres vivir piadosamente en Cristo vas a padecer persecución. Sí. Pablo decía que somos como ovejas rumbo a matadero. Imagínate. Pero Pablo sabía que ese cambio de forma, de resultado, no cambiaba la naturaleza de Dios. ¿Sí vamos entendiendo? Por eso al experimentar, al ver esto, puedes entender que al conocer más de la palabra, lo que hace es que aumenta tu fe. Al conocer cómo Dios opera, ya no te estantea. Vas a una situación, una tribulación, es que, ¿qué hago si me abandonaste? Empieza la angustia y demás. Pero cuando sabes que todo va bien, todo va en orden. Hay una paz, aún en medio, aunque se esté cayendo el mundo. Se da la tormenta y tú ya tranquilo durmiendo. Sí, porque sabes cómo opera. ¿Me explico? Entonces una forma de aumentar la fe es al conocer la palabra. La otra es al experimentar la fidelidad de Dios en el día a día. Sí. Cuando ves los resultados de su fidelidad. Episodios de tu vida en donde Dios te ha provisto. Donde no te has separado. Donde ha abierto las puertas. Y has visto claramente a Dios ahí. Sí. Son episodios que Dios lo utiliza para alimentar tu fe. Dios esperaba que los discípulos aprendieran de esos episodios de multiplicación para que creyeran en Él. Por eso lo reprendió. ¿Qué pasó con cuando estaban hablando cuando Jesús les dijo que tengan cuidado de la levadura de los fariseos y demás, y los discípulos estaban paniqueados porque no habían traído pan? Jesús les reclamó porque, ¿que no se acuerdan de lo que multipliqué, de los panes que multipliqué? ¿Por qué están afanados por eso? Están consumidos por la preocupación de que voy a comer, que voy a beber. ¿Sí? Y Jesús les reclamó porque esa experiencia estaba diseñada para alimentar tu fe. Y Dios permite experiencias en tu vida para alimentar tu fe. ¿Sí? Dices, oye, todo lo que hice por ti, ¿tú veas dudas? Oye, abrí el mar rojo. Oye, mandé las plagas. Y estás ahí lloriqueando porque falta agua. ¿Sí han hecho Dios cosas en su pasado, chicos? Y se ha tocado que se les olvida y están lloriqueando porque no hay agua. O sea, Dios te ha provisto y no te ha desamparado. Y estos episodios son diseñados para alimentar tu alma. Episodios donde Dios te ha guiado a tomar decisiones correctas, aunque no sabías cuál era. Estaba todo temeroso y demás, pero Dios te guió. Y, wow, viste la fidelidad de Dios guiándote en tu día a día, en tu caminar, en las decisiones que tienes que tomar. Eso esa historial te sirve para confiar que así va a continuar. ¿Sí? O episodio donde Dios te ha contestado las oraciones. Es para alimentar tu fe, para que creas que así va a continuar. ¿Sí? O cómo Dios ha tornado las cosas que feas, horribles, de sufrimiento para tu bien. Es para alimentar tu fe. Hijo,
¿Ya viste cómo opera? Espero de ti fe. Sí. Por eso en situaciones, cuando tienes esas experiencias y demás, recuerdo situaciones en mi esposo donde estábamos pasando situaciones bien difíciles, de problemáticas, de tribulaciones, de oposición. Yo estaba súper gozoso. Sí, wow, genial, qué aventurita. Y yo, ¿sabes qué te pasa? Bla, bla, está... Porque yo sabía cómo Dios opera y lo que había hecho en mi vida y cómo había obrado eso para nuestro bien. ¿Sí? O cómo tu obediencia en fe a su palabra ha resultado en bendición para tu vida. Sabes que así va a continuar. Dios, esa experiencia que tienes en tu día a día caminando con Dios está diseñada para alimentar tu fe. Por eso Jesús, ¿te acuerdas cuando vimos el taller de sanidad emocional? Una de las formas en las que viene el consuelo es recordándote la fidelidad de Dios en el pasado. ¿Se acuerdas cuando Jesús en el Salmo 22 que estaba, Señor, es que yo, ¿por qué me has abandonado? Y demás. Y Jesús recuerda, Señor, pero tú me sostuviste desde el vientre de mi madre. Tú no me abandonaste. Y dices, sí, he visto tu fidelidad. Y eso viene a alimentar tu fe en momentos de crisis. ¿Se explico? Entonces, la palabra de Dios, tu experiencia en tu caminar con Él. Y 3, al pasar tiempo en su presencia. Lo necesitas, chicos. Porque déjame decirte, las situaciones que ves a tu alrededor, muchas veces, en este ejercicio de la fe, porque tenemos que aplicar la fe, lo que dice a tu alrededor, las circunstancias de las personas, es para hundirte. Es, vamos a morir, no hay agua, alimenta eso. Pero acuérdate que es la fe. La fe es una creencia no basada en mis sentidos, no en lo que veo, no en lo que escucho, sino basada en revelación. ¿Se acuerdan? Entonces, donde tengo, sí, tal cual como dice, tengo oídos de palo, ¿cómo va esa frase? No oigo, así tal cual no oigo, soy de palo. Y es ahí donde tienes que pasar tiempo en la presencia de Dios para desahogarte, porque a veces las circunstancias te abruman a punto de ocasionarte desesperación, angustia, y es al inicio normal. La problemática es cuando abundas en eso. ¿Sí? Por eso, en Filipenses 6:7 dice, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Fíjate lo que dice, oye, llega la inquietud por lo que estás viendo, por las situaciones difíciles que estás creyendo, que estás viendo a tu alrededor. ¿Qué hago para no inquietarme? Porque abruma el corazón. Sí, se siente feo. Digo, vas viendo y dices, Señor, da miedo. Que entonces te vas a la presencia de Dios, ¿sí? Y derramas tu corazón, tu angustia, tu preocupación, orando, rogando, suplicando que el Señor venga a intervenir. Algo que platicaba con una persona esta semana era, tú ves a David, súper valiente, hombre de fe ante la gente. En privado, era un chillón, cobarde. Es verdad, tú lees los salmos y dices, Señor, ¿por qué abandonaste, Señor? Mortillón, ¿verdad? Y es puro chillar, puro quejarse, puro súplica. Y dices, ¿qué onda, Davidcito? ¿Qué onda? Sí. ¿Por qué? Porque en privado es ahí donde encontramos la fortaleza. Sí. Él aplicaba esto, David. Y los salmos, muchos de los salmos eran David, sus súplicas, Señor, líbrame del que me persigue y esto y el otro. ¿Sí? Y entre la gente era como que, ¿qué onda, chicos? Órale, vamos a entrarle. Así pasaba. ¿Por qué? Porque en la presencia de Dios es donde viene la fe, chicos. Y dice aquí, con acción de gracias. ¿Por qué con acción de gracias? Sí, porque sabes que te ama y se preocupará por ti para atender esa necesidad. Tal vez no vaya a responder de la forma que tú creas. Porque sabes que, ya sabes ahora, que la fe es la certeza no de resultado, sino de carácter. Sabes que Dios se preocupa por ti. Y de una forma u otra, Él va a responder en la forma más apropiada para tu bien. ¿Sí me explico? Por eso, el Señor nos recuerda eso. Y en su presencia ahí Él te habla, ahí Él te consuela. Sí, ahí donde escuchas sus palabras de consuelo que te alimentan y despiertan tu fe, chicos. Ahí Él te recuerda su amor y su buena voluntad contigo. Porque necesitas ser recordado, chicos. Porque a veces estamos tan bombardeados por las circunstancias adversas y demás que te están hablando, vas a morir, no va a funcionar, no va a proveer. Y Señor, ir a su presencia para escuchar la voz contraria que alimenta tu fe, su consuelo, su perspectiva, su amor que te recuerda. ¿Sí? Y ahí es donde en esa intimidad te habla, te consuela, te recuerda su amor, su buena voluntad para contigo y te da incluso ejemplos de cómo han sido en otros casos, cuando lees su Biblia.
Dices, wow, Señor, fuiste fiel, lo vas a hacer conmigo. Vamos entendiendo, vamos viendo. Por eso, chicos, el Señor quiere llevarlos a ese crecimiento. No se van a deshacer de ese caminar por fe. Dios va a permitir situaciones difíciles, adversidades y demás para, a ver, ¿confías en mí, en mi carácter? ¿Vas a dudar de mí? ¿Cómo vas a reaccionar? Y siempre que dudes del carácter de Dios, del amor, de la fidelidad de Dios para contigo, empiezas a correr como gallina sin cabeza. ¿Han visto la gallina sin cabeza corriendo? Yo no, pero me lo han platicado, me imagino. Pero te imaginas, o sea, se supone que cortas la cabeza de la gallina y todavía sigue corriendo sin rumbo. Entonces, ¿sí? Y así a veces andamos, no sabemos dónde encontrar y estamos paniqueados. Y luego nos enfermamos de colitis, de estrés, migraña y demás porque estamos dudando del carácter de Dios. Y estamos ahí como los israelitas, lloriqueando, queriendo rezar a Egipto porque nada más la vida cristiana. Es verdad, sí. Y estamos ordenados a caminar por fe, pero sorry, cheo. Dios va a estirar tu fe, la va a probar, va a haber situaciones donde, a ver, hijo, ¿cómo reaccionas? ¿Te vas a paniquear? ¿Vas a correr como gallina sin cabeza? Y déjame decirte, chicos, la incredulidad, como les digo, va a pelear dentro de ti y va a querer dominar tu corazón. Dentro de ti, en tu naturaleza pecaminosa, hay una parte de incredulidad que quiere ganar la batalla. Sí. Y está en ti el que gane la fe. Sí. Está en ti en actuar en fe, aunque haya esa pequeña parte de incredulidad. A veces llega la incredulidad por decisión. Sí. No quieres creer o no te conviene porque estás muy cómodo en el pecado o en la situación. O ya encontraste una forma tóxica de mantenerte ahí para... Sí. Simplemente por falta de decisión, o a veces simplemente por ignorancia, chicos. No sabes Dios cómo opera. Y llega la incredulidad porque no sabes cómo opera Dios, no conoces la palabra de Dios. Lo más lamentable es que a veces llega la incredulidad, chicos, por heridas. ¿Se acuerdan de aquella sanidad? Vimos, la gente batalla en poner su confianza en Dios, muchas por las heridas. He platicado el caso en mi persona, que yo batallaba en confiar en Dios por las heridas que tenía con mi papá. Yo llegaba con Dios y era, Señor, te presento mis peticiones. Ok, bye. Y me las llevaba otra vez. Porque no podía confiar en que Dios me amaba y se preocupaba por mí. Y eso es sumamente estresante. Estás cargando con todo. Porque nomás no crees que Dios lo puede resolver. Y te enferma. Sí. Por eso la importancia de sanar las heridas. También por eso la importancia de pasar tiempo en su presencia. No pasas tiempo en su presencia. Mira, el mundo, las circunstancias hablan continuamente y alimentan tu incredulidad continuamente. Y empiezas a hundirte así como Pedro. ¿Qué pasó? ¿Cuándo se empezó a hundir Pedro? Cuando empezó a escuchar más las aguas y ve las aguas, empezó a alimentarse por lo que ve, que en vez de poner la mirada en Jesús. ¿Sí nos estamos dando cuenta? Es todo un arte caminar por fe. Y Dios quiere que puedas ser como Él, un ejemplo de fe. Pero ya sabes de qué depende esto. Sí. Y Dios va a diseñar la vida para dejarte perplejo en muchas cosas. Porque Dios es complejo. Muy complejo. A veces hay situaciones de que, Señor, ¿qué onda? ¿Me abandonaste? No, simplemente no lo entiendo. Pero sigue siendo fiel. ¿Sí me explico? Y es mi oración que tú puedas ser un ejemplo de fe. Que no te dejes que hundir por el enemigo. La Biblia dice que la fe sirve como un escudo. Sí. Y el enemigo va a querer atacarte con angustia, enfermedad y demás. Y lo único que vas a tener para defenderte es esta fe. Sí, levanta la fe. Y eso es como que, no puedo hacer que dude. Pues no. Sí, ya sabes ahora cómo alimentar tu fe. Ya sabes cómo crecer en la fe. Sí. ¿Querías que seas así? Vamos. Quiero hacer nada más un llamado antes de terminar a las personas que nos están sintonizando, que tal vez no les entregas tu vida a Cristo. Y quiero hacerte la invitación a que el día de hoy rindas tu vida a Jesús. El Señor tiene promesas hermosas para ti. Sí. Promete sostenerte, ayudarte en momentos de dificultad en este tiempo. Te promete la vida eterna y una herencia gloriosa. Sí, pero para eso tienes que estar dispuesto a creer en el Evangelio, a creer
que Jesús es Dios encarnado, que murió por ti en la cruz para pagar el precio de tus pecados y que resucitó al tercer día. Y de estar dispuesto a arrepentirte, es decir, a rendir completamente tu vida a Jesús. A pasar de una persona que no le interesaba vivir la voluntad de Dios, que no le interesaba vivir bajo la voluntad de Dios, a una persona que le interesa conocerla y obedecerla. Sí. Si tú quieres hacer eso, quieres rendir tu vida a Jesús, te quiero ya en esta oración de rendición, de entrega. Cierra tus ojos y dile: Señor Jesús, el día de hoy te pido que me perdones por seguir mis propios caminos y no los tuyos. Pero el día de hoy rindo mi vida a ti, Señor, y te pido que me salves. Yo creo que eres Dios encarnado, que murió por mí en la cruz y que resucitó para el perdón de mis pecados. Yo hoy te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Entra dentro de mi vida, Señor. Dame tu Espíritu Santo. Cámbiame, transfórmame. Te lo pido, Jesús, en tu nombre. Amén. Si hiciste esta decisión, le hiciste genuinamente, va a haber resultados, porque pasas una vida que no le interesaba, Señor, a una vida que le interesaba someterse a ella. Entonces tienes que empezar a leer la Biblia, a partir del Nuevo Testamento empezar a obedecerla y tienes que empezar a congregarte para que seas discipulado, para que seas enseñado. ¿Sí? Si no sabes, tienes dónde, te pedimos que nos contactes para que te podamos ayudar. ¿Y tú y yo cómo estamos? A todos los demás que ya conocemos al Señor. ¿Probados? ¿Calados en la fe? Sí, y entendemos que es todo un arte, ¿no? Vamos a orar que el Señor nos ayude a sostener y que nuestra fe no flaquee en momentos en que no entendamos o que no veamos, sino que podamos ejercitarla y que podamos crecer en esa fe. Sí. Amado Padre Celestial, gracias, Señor, porque nos ayudas a entender que la fe, Señor, no es una certeza de resultados, sino una certeza de carácter, una confianza en ti, Señor, en quién eres, en lo que eres, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, a mantener esa fe en momentos donde tengamos que ejercitarla, que tengamos que ponerla en práctica, Señor. Momentos de prueba, de dificultad, Señor. Ayúdanos, Señor, no solamente a mantenerla en esos momentos, sino a desarrollarla, Señor. Conociéndote más, pasando tiempos contigo, Señor, y recordando todo lo que has hecho, Señor, por nosotros. Ayúdanos, Señor, en ese proceso. En nombre de Jesús. Amén.